Pues después de algunos meses que se registraron ataques al Nord Stream 1 y 2 de una manera misteriosa, que primero señalaron que habían sido filtraciones o accidentes, pues después se confirmó que habían sido por explosivos. Hace unos días los rusos ya de manera formal, directa y abierta acusaron a los ingleses que ellos habían sido los perpetradores del ataque al Nord Stream 1 y 2. Es curioso porque, bueno, al inicio lo que decían los estadounidenses y los ingleses es que habían sido los propios rusos que habían atacado su propia infraestructura energética, algo que era muy absurdo y sin sentido, pero sí, esa fue la primera narrativa que intentaron imponer los estadounidenses. Evidentemente no les funcionó porque es demasiado locuaz. Pero bueno, ahora los rusos dicen que fueron los ingleses, que tienen pruebas y evidencias de ello, de que los ingleses planearon e implementaron el ataque, que hay cientos de cómplices y lo más interesante es que empezó a trascender que habían hackeado, esto lo sacó el Daily Mail, este tabloide inglés, habían hackeado el celular de Liz Truss, la entonces canciller del Reino Unido, todavía no era primer ministro, que había se ha comunicado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de un mensaje por iMessage, y ha señalado, ya está hecho, ¿no? Confirmando pues el ataque a el Nord Stream 1, porque es obvio y evidente que los ingleses no iban a hacer una operación de este calibre sin el apoyo estadounidense, ¿no? Nunca iban a atacar a los rusos sin el apoyo estadounidense, y bueno, así sucedió. Y esto se registra en este ataque. Lo curioso es que un hacker muy famoso que se llama Kim.com, que creador de un sitio que se hizo muy famoso, Mega Upload, que después fue puesto en prisión, pero después recobró su libertad, por cierto. Él también confirma esto, ¿no? Un hacker confirma lo anterior, de que se había hackeado el celular de Liz Truss, y que no solo eso, que dice que en realidad todo el mundo se hackea todos los celulares. En las élites saben exactamente de lo que hablan, ¿no? Que realmente es casi imposible que haya una conversación completamente privada sin que lo sepan. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, la gente ordinaria no lo sabemos, pero entre ellos sí lo saben, y que obviamente algo así como sucedió en el Reino Unido deja un montón de pruebas y evidencias, y bueno, al final los rusos pues la encontraron. Eso es interesante, y lo cierto es que los ingleses, por cierto, no lo han negado, o sea, no han hecho de manera muy vehemente, han sido muy omisos, no han querido decir nada ante esto, y lo que hay que esperar, claro, es la retaliación que van a hacer los rusos para ello. Porque bueno, hemos visto cómo han respondido los rusos contra Ucrania, contra ataques de Ucrania han sido muy duros. Cuando atacaron los ucranianos el puente de Crimea, los rusos destruyeron prácticamente toda la infraestructura eléctrica de Ucrania. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hacen los rusos. Bueno, más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y cuando se vieron los ataques de los gasoductos de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, empezamos a escuchar teorías conspiranoicas que nos estaban diciendo que había sido la misma Rusia la que había destruido estos gasoductos con la intención de afectar a Europa, con la intención de cortarles el gas. Lo cual, si tienes ahora sí que una neurona, te diría de un inicio que no tiene lógico esa acusación de parte de los europeos, porque ellos son los que lo estaban diciendo. Los mismos europeos decían que Rusia había atacado sus propios gasoductos. O sea que básicamente Rusia había ido al mar Báltico, donde está Finlandia, Suecia, Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Alemania, países que son sumamente antirrusos, estaban diciendo que Rusia había logrado llegar hasta acá con alguna clase de submarino y había tronado estos gasoductos, lo cual no tiene algún sentido, y más porque tendríamos que entender que ninguno de estos países se dio cuenta, y que además estos 20,000 millones de dólares que le costaron a Rusia construir los gasoductos, simplemente Rusia los tiraría a la basura para destruirlos, para darle una lección a Alemania. No tiene sentido porque veríamos que Rusia no ganaba nada de realizar esta opción, pero sí ganaban otros países como por ejemplo Inglaterra y como por ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos, en cuanto pierde Alemania ya el acceso al gas ruso, Estados Unidos se convierte en su mayor proveedor, y Estados Unidos vende hasta 10 veces más por el mismo gas que están recibiendo los alemanes desde Rusia. Entonces
aquí Estados Unidos está haciendo la nota a comparación de lo que ganaría Rusia al tronar estos gasoductos. Pero bueno, parece ser que ni siquiera fueron los estadounidenses los que realizaron este ataque. Y es que, aunque Alemania en algún punto sí dijo que ellos también creían que había sido un sabotaje, Finlandia y Suecia también dijeron que es un sabotaje. De hecho, estos dos países sí han realizado investigaciones para ver quién fue el autor de este acto. Y a pesar de que Rusia les ha pedido que le permitan, por favor, meterse también en las investigaciones, estos países no quieren permitirle a Rusia, aunque literalmente él los construyó, no le quieren permitir. Desde ella se da la sospecha de que estos países no fueron a investigar, sino a limpiar cualquier clase de prueba de parte de los autores. Entonces, aunque admitieron que sí hubo detonaciones, que sí hubo sabotaje, Alemania también lo advirtió, sí lo hubo, nadie se ha atrevido a mencionar quién es el posible. Dijeron que fue Rusia, que había sido posiblemente Rusia, pero no tiene sentido. Hasta el día de hoy, porque ya están diciendo por su nombre quién fue el que tronó los gasoductos. Y es que Rusia, de manera formal, está acusando, ojo con esto, al Reino Unido. El Ministerio de Defensa de Rusia emitió el sábado un comunicado acusando a la Armada Británica de hacer estallar los gasoductos de Nord Stream el mes pasado, en lo que marca la primera acusación formal y directa contra el Reino Unido por el gran incidente que puso en duda el suministro de energía de Europa. Aarón, pero acaba de decir que era más posible que eran los Estados Unidos. Bueno, hay que entender una cosa, el Reino Unido y los Estados Unidos siempre se muevan al unísono, pero además se da otra coincidencia, y es que mientras se daba este ataque, mientras se destruían esos gasoductos, también Liz Truss estaba intentando revivir el fracking. O sea, si Alemania ya no tiene que comprarle el gas, ya no se lo puede comprar a Rusia, no te preocupes Alemania porque el Reino Unido te lo iba a empezar a vender a través del fracking. Que también hay que dejar en claro que ahora que llegó el nuevo primer ministro, una de las primeras cosas que hizo fue de nuevo prohibir el fracking. Pero Liz Truss traía esta idea, prohibir este fracking. Entonces, tiene sentido si vemos que el Reino Unido va, lo truena. O sea, si ellos ya sabían que se iba a tronar, si Estados Unidos, ahí va un poco de mi sopa, ahí va una cucharada. Si el Reino Unido sabía que Estados Unidos lo iba a tronar, ellos se adelantan y anuncian que iban a permitir el fracking. Entonces, coincidentemente, truenan el gasoducto. Y luego corren a Liz Truss del puesto de primer ministro y enseguida el que viene, el nuevo primer ministro, que muchos han dicho que es un vil títere del FMI, o sea, de los Estados Unidos, lo primero que hace es volver a prohibir el fracking. Entonces parece que a los Estados Unidos tampoco le gustó mucho que Liz Truss haya hecho esto. Quizás ni siquiera se los habían comunicado, pero se empieza a explicar el por qué. Bueno, volviendo al tema, está diciendo aquí Rusia que es muy posible que la Marina Británica planificó, proveyó e implementó el ataque que tronó estos gasoductos. Y es que ya había dicho que en el verano de este año precisamente fue Inglaterra quienes fueron a realizar ejercicios militares en el punto donde se dieron estas explosiones. Y eso no era coincidencia, estaban realmente analizando el mapa, viendo dónde estaban los gasoductos. Hasta el mismo Vladimir Putin afirmó que eran los anglosajones en Occidente han pasado de las sanciones a Rusia a los ataques de esta palabra que empieza con terror, saboteando los oleoductos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en lo que describió como un intento de destruir la infraestructura energética de Europa. Y sí, tiene sentido que si Estados Unidos quiere mantenerse arriba de los europeos, quiere mantenerlos a raya, tiene que destruir la única cosa que les podría dar independencia de Estados Unidos, la energía. Si Europa no tiene energía, entonces tiene que comprársela a otros países. Y el país número uno a quien se lo están comprando es a los estadounidenses. Entonces los estadounidenses le pusieron básicamente una soga a los europeos y ellos mandan. Y los europeos pues se quedaron sin este gas ruso, solamente queda ahorita el Nord Stream 2, una parte que no se alcanzó a destruir. Pero bueno, así está la cosa, ya parece ser que tenemos quién fue el autor. Los rusos acusan de manera oficial y formal a Gran Bretaña de haber sido los autores y los que llevaron a cabo el ataque. Así que bueno, así está la situación. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like, su comentario y compartan para que lleguemos a más personas. Yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.